Desde la mañana con 29 minutos seguimos acompañándolos acá en el Expreso Biobío. Lo comentamos justamente, ¿no?, antes de la pausa y lo hemos llevado, ¿no? Minuto a minuto estamos informando constantemente en la transmisión de la radio, también en todas nuestras plataformas, en biobiochile.cl. Usted puede ver todo el seguimiento, videos, declaraciones, en fin. Y la última actualización que se ha hecho, ¿no?, de la guerra ahí en Oriente Medio es que Siria está denunciando ataques israelíes simultáneos contra el aeropuerto de Damasco y de Alepo. Todo esto en medio de esta tensión. Llevamos 6 días de esta guerra, se ha denominado por algunos conflicto, por otros no. Lo cierto es que desde el sábado muy temprano hemos estado llevando toda esta información, estas imágenes, esta tragedia, ¿no?, que se está viviendo con impacto y quizás sin entender mucho el origen o cómo se ha desarrollado el conflicto en las últimas décadas. Lo cierto es que ahora hay mucha atención y tensión por lo que podría suceder ahí por tierra en la Franja de Gaza. Sí, vamos a hablar con quien es analista internacional, es ex embajador y académico de la Universidad Central, está aquí en el estudio, Samuel Fernández. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantado gracias por una vez más de estar con ustedes. Sí, para tratar de entender, por ejemplo, si uno busca informar, tratar de entender, que es clave, digamos, y para eso uno supone que es la información que tenemos a nuestra disposición y encontramos alguna trayectoria de este conflicto y entendemos que desde que en la historia se ha referido al conflicto como, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí. Entonces yo te preguntaba fuera del micrófono precisamente si es correcto la denominación hoy día de conflicto árabe-israelí en la zona, a propósito de lo que está titulado además en Biobío Chile, ¿no?, a esta hora. ¿Es correcto definirlo en esos términos, acotarlo en esos términos? Ese ha sido el conflicto tradicional por decenas de años y además ha tenido el componente de que todos los árabes, en un principio, el mundo árabe, ha estado en contra de Israel desde su creación, pasando por distintas guerras entre países. Y por supuesto, eso ha variado en el tiempo relativamente. Para empezar, de los 22 países de la Liga Árabe en que está Palestina como Estado, y que evidentemente es un Estado reconocido por Naciones Unidas, aunque no miembro pleno, sin derecho a voto, sí tenemos la posibilidad ahora de que haya mejorado algunas relaciones. Por ejemplo, luego de la guerra de hace 50 años que se ha querido comparar, del Yom Kippur, fue entre Siria y Egipto que atacaron a Israel. Y duró larguísimamente, se terminó en Camp David finalmente, y establecieron relaciones por parte de Egipto y Jordania, plenas, con embajadores residentes en Egipto, cosa que se ha mantenido. Luego se ha ido mejorando ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos situaciones de los países del Golfo que han empezado a tener una mejor relación con Israel. No plena, ni mucho menos, pero mejor. Luego han habido algunos signos de posibilidades de otros que tienen y han mejorado, reconociendo la existencia del Estado de Israel, porque al inicio no reconocían su existencia, hoy sí. Otra cosa es tener la relación. De modo que, como tú decías, Álvaro, el tema de el mundo árabe versus o el mundo árabe y en contra de Israel, eso ha variado. Ahora estamos en una situación distinta, porque ahora se trata de podemos decir, una verdadera coalición de movimientos extremistas islámicos calificados internacionalmente como terroristas que han atacado a Israel. Vale decir, es un ataque de terroristas internacionales combinados, cosa muy rara porque estaban peleados entre ellos terriblemente, por 1000 diferencias, y esto atacan a Israel. Aquí es donde viene la parte complicada, porque una cosa es la guerra, y tenemos muchas guerras, por favor, si nos acordamos de la agresión de Rusia contra Ucrania, es guerra absoluta, desatada. Sin embargo, en este caso, no son país contra país, ni siquiera es el Estado palestino contra Israel, porque están divididos y peleados, sino que terroristas que están
amparados en la sobrepoblación de Gaza y la pobreza y todo lo que conocemos de su situación, que han atacado a Israel. Y eso, porque claro, uno dice guerra es guerra, ¿no? Y se ha hecho la comparación sobre todo entre Rusia y Ucrania, que son dos estados, ¿no? Que están en esa situación hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero acá también tiene implicancias de otro tipo, ¿no? Porque hay acuerdos, es difícil hablar en una guerra de que se respeten algunas normas o algo así, pero en este caso está muy lejos de eso. Así es, justamente, ese es un punto muy serio, porque cuando hay estados más o menos se respetan ciertas normas porque saben que hay una responsabilidad internacional que puede hacerse efectiva posteriormente. Pongamos un ejemplo, y es el ejemplo más claro para que se entienda. Rusia atacó a Ucrania, lleva 1 año y casi 9 meses y sigue para largo. ¿Pero qué pasó? El mundo condenó este ataque. Las resoluciones de Naciones Unidas han sido mayoritarias, de números inmensos, y nuevamente sigue esta postura en contra de lo hecho por Rusia. Y aquí hay un detalle que se adiciona. Putin ha sido condenado, y varios generales más, condenado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Bueno, ahí tienen ustedes que se haga efectivo, que no se haga efectivo, que sea, pero en realidad es un paria internacional condenado, y así muchos países que están sancionados largamente por Naciones Unidas. Sin embargo, en este momento, ¿con quién se entiende uno? ¿Quién dirige las fuerzas terroristas? ¿Hay llamémosle, alguna entidad, alguna autoridad que esté dispuesta a poder negociar desde su punto de vista, como es Hamas o Hezbollah o cualquiera de ellos, para decir, bueno, ¿se ajustan a las reglas internacionales? No, para nada. Han matado indiscriminadamente, han destruido y no tienen ningún temor a morir por ello. Samuel, la Liga Árabe, ¿qué posición toma en esta pasada a propósito de los antecedentes que nos presentaste? Difícil decirlo porque normalmente la Liga Árabe ha tenido una enorme participación. Es un organismo internacional, regional, muy importante. Me consta, yo alcancé, mientras era embajador en Egipto, fui embajador ante la Liga Árabe como observador, naturalmente. Y lo pude constatar en sus innumerables reuniones, que sí tienen ciertas posturas comunes ante posiciones comunes o enemigos comunes. Y son muy activos y se logran coordinar y funciona perfectamente. Pero cuando llega el momento de decisión, empiezan las divisiones. Y las divisiones son las que siempre ha habido dentro del mundo árabe, no solo religiosas, sino que también políticas y muchas más. Y esta vez se reunió de emergencia para ver qué hacían. Y no pudieron encontrar un acuerdo. Entonces, están paralizados. ¿Qué dificulta el acuerdo? Dificulta el acuerdo exactamente las diferencias de postura que mencionaba. Algunos que ya tienen relaciones con Israel, otros que están mejorando aquellas posturas de diferencias internas entre las distintas facciones religiosas que dividen muy fuertemente y que impiden un arreglo, porque en realidad buscar el enemigo común que era Israel, y esto se ha ido relativamente diluyendo, y hay diferencias. Entonces tratar de ponerse de acuerdo en la acción es muy difícil. Y la Liga no ha podido funcionar porque incluso la comunidad de Estados islámicos también presenta diferencias, porque ahí está Irán. Claro. Y Irán es otra fuerza, otra creencia, otra religión. O sea, tampoco tiene una postura común frente a... Claro, común contra Israel y contra Estados Unidos, pero no necesariamente en este momento pueden apoyar muchos países a los movimientos extremistas islámicos, porque sería algo muy serio desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista internacional, porque apoyar terrorismo hoy en día no. Y lo segundo, porque ellos también han sufrido atentados. Es decir, estos movimientos no solo han atentado contra los occidentales, los infieles, sino que entre ellos, porque han habido feroces atentados en todos los países islámicos.
Y eso es muy serio. Por favor, miremos lo que ha pasado en Irak con matanzas fantásticas. También otros atentados que la propia Arabia Saudita ha tenido atentados. Y así, muchos más. De suerte que el mundo extremo de estas facciones islamistas radicales atacan indiscriminadamente a todo el que no tiene su punto de vista. Y desde esa mirada, dada tu experiencia de vivir tanto tiempo ya, conocimiento ahí, porque desde Occidente, desde Chile, es muy difícil entender no solo la parte histórica, ¿no?, sino la lógica. Uno dice, claro, y hemos hablado, tenemos distintos testimonios que dicen, no, suena la alarma, bajamos al búnker, y uno dice, pero ¿cómo? Y claro, y el tema de los atentados que lamentablemente uno va sumando y dice, ok, pasa en el otro lado del mundo, pero acá es muy, muy difícil entender la lógica que viene por generaciones de pueblos que han sido perseguidos, que han sufrido ataques, que la familia, ellos mismos luchan y están dispuestos a entregar la vida por la causa. Es muy difícil entenderlo desde acá. Es muy difícil entenderlo, primero porque uno no puede, si se compara, somos unos novatos, llevamos algo más de 200 años. Esto es algo milenario en el caso de ellos. Las creencias también son muy distintas y parten de forma muy diferente a su vez. Porque, entendamos, en síntesis, porque sería larguísimo y a lo mejor muy aburrido poder hacer la distinción más precisa, distingamos lo siguiente. Hay muchas religiones que venían desde antiguo, y aquí está la base prácticamente de toda la formación, de la educación, de la tradición, de la creencia. Y esas religiones antiguas se fueron canalizando para el caso concreto, en las tres grandes religiones monoteístas. Primero el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. Que, perdón, coinciden en Jerusalén. Que está ahí. Ahí está el punto. Claro. Exactamente, por eso la disputa de lugares sagrados. Pero bien, ¿por qué nace el islam? Porque el profeta Mahoma recibe una revelación donde se le aparece, y esto, ojo, esto es auténtico, se le aparece ni más ni menos que el arcángel San Gabriel, el propio que anunció a la Virgen que venía Cristo 500 años después, en sueños, y tiene esta revelación, y le dice, mire, todo lo que usted cree no es así. Además, Dios está furioso porque no han funcionado bien las cosas. Y hay que cambiarlo todo. Entonces ahora usted va a ser el depositario y el vínculo con esta nueva creencia. Entonces es un cambio radical en los temas. Pero por supuesto el Islam no es violento, es pacífico, el auténtico. Habrán facciones, creencias, divisiones, por favor, ha habido muchísimo. Pero lo otro es esta facción que es el terrorismo. El terrorismo es un islam que se radicaliza con algo especial. Cuidado, aquí viene la parte difícil de entender. Nosotros en los textos de la Torá o de la Biblia o del Evangelio y el resto, por supuesto que se puede interpretar, estudiar, analizar, que es lo que se hace constantemente. Sí. En el Islam no está permitido interpretar nada, porque es una imposición divina y lo que Dios dice, por favor, mirado desde ese punto de vista, no da para interpretaciones. Y ahí viene cómo se radicalizan. No lo interpretan, pero buscan las palabras precisas que están impuestas en distintas oportunidades y posibilidades para pescar aquellas que son más radicales. Y se quedan en ella. Y de esa manera dicen, así interpreto más fielmente la creencia. Y por lo tanto, al interpretarla fielmente mejor, todo el que lo piense como yo pasa a ser un infiel. Es la fatwa. Claro. ¿No? Es tremendo cuando uno empieza a entender que debajo de toda esta capa política está estas creencias.
Por lo mismo, desde la lógica de un conflicto, por lo menos desde acá, uno suele, y ha habido algunas voces que levantan la mano y se ofrecen como mediadores. ¿El rol de mediador en un conflicto de esta naturaleza es posible? Y si es posible, ¿a quién le correspondería un rol de esa naturaleza? Uy, qué buena pregunta. Y sobre todo en la actualidad, cuando tenemos rehenes capturados. Cuesta pensar en una mediación desde el punto de vista del cambio de posición. No van a haber cambios de posturas, claro, pero sí puede haber algún tipo de conmiseración o de intercambio interesado de los rehenes y del alto al fuego para que no sigan esta matanza indiscriminada. Entonces, ahí se puede encontrar alguna vía, ya sea para la liberación de prisioneros que lo han hecho. Pero doy una proporción. En los últimos tiempos las cifras dan 28 soldados israelí o israelitas intercambiados por 1.000 prisioneros en las cárceles israelíes. Esa es la proporción que exigen, pero se ha logrado. Ahora, en esta oportunidad, sabemos que hay muchísimos rehenes de todas las nacionalidades, y a lo mejor con cada una de esas nacionalidades se puede abrir una posibilidad de negociación para obtener algo a cambio. Ahora, si no se obtiene el algo a cambio, se abre un interrogante feroz. ¿Cuál? Los rehenes no importan, hay que decirlo y es feo decirlo, pero para este movimiento no importan. Pensemos en un detalle, y lo he mencionado en algunas entrevistas. Recuerden ustedes lo que hizo el Estado Islámico o ISIS con los rehenes que los degollaban filmándolos. Sí sabemos. Sí. O las destrucciones, los atentados de Al-Qaeda. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos un extremo. Entonces, estas son piezas de cambio. No son ni siquiera considerables, pero pueden obtener algo a cambio. Pero al obtener algo a cambio, se robustecen, se benefician, ganan e imponen el terror. Claro, que es lo que usted decía, que difícil es negociar cuando no son dos estados, sino que es un grupo... Es una entidad. Un grupo terrorista, claro, jamás. ¿Qué apoyo tiene? Porque lo hemos dicho mucho, ¿no? No confundir jamás con el pueblo palestino. No, para nada, claro. Son cosas distintas, pero ¿qué apoyo está teniendo justamente jamás dentro de que ellos tienen el poder ahí en la Franja de Gaza? Tenemos una situación de hecho, que es el Estado palestino con Mahmoud Abbas, con sede en Ramallah, con lo cual tenemos como Chile plena relación diplomática. Sin embargo, son territorios que están ocupados, son territorios que Israel tiene en distintas partes distribuidos y que lo han pasado pésimo. Por otro lado, Israel argumenta, dice, por Dios, si yo no tengo que convivir, hay mucho palestino que trabaja en Israel o que vive en Israel sin perder su identidad. Pero, por supuesto, se necesitan mutuamente en muchos aspectos. Eso es una cosa. Pero resulta que el enemigo común, tanto para el Estado palestino como para Israel en este momento, son los movimientos terroristas, que siempre aislados podía relativamente controlarse. Pero en esta operación que se acaba de hacer en esta última guerra, tenemos que están unidos. Ahora, ¿a quiénes van a apuntar? A los mismos de siempre. Van a seguir atacando cada vez que puedan Israel, cada vez que puedan también van a atacar al Estado palestino. Pero, ¿por qué se radicaliza Gaza? Porque en Gaza se eligen. Y al elegirse en digamos, en un muy pequeño territorio con la densidad que ya sabemos, y con todas las carencias y pobreza y demás, la juventud adhiere a esto, porque no ve mucho más esperanza. Y le ofrecen el cielo, para empezar, y les ofrecen literal, ayuda, ¿verdad? Y apoyo. Ahora, ¿de dónde lo reciben? Esto ya sería muy difícil de explicar. Seguramente hay apoyos internacionales, como ha sido tradicional. Ha habido apoyos de países árabes que apoyan a sus hermanos en Gaza.
Pero si el control no lo tiene un movimiento similar al del Estado palestino, sino separado del Estado palestino y con objetivos diferentes, allí es donde se complica, porque la necesidad que tienen, las inmensas necesidades que tienen, les obliga a buscar una salida. Y voy a decir algo que puede parecer un tanto incómodo. Cuando esa población, esos jóvenes, instruidos desde muy pequeños, tienen o no tienen ninguna alternativa, no tienen mayor esperanza, porque ven que las cosas están inmóviles y no han mejorado, y además le ofrecen lo que dice la fe, y además le ofrecen algún tipo de acción, de posibilidad, se enganchan. Y son utilizados en definitiva. Si uno quiere mantenerlos en el extremo, vale decir, sin estos comunes denominadores que pueden, ¿no es cierto?, abrir camino a una solución más bien pacífica. En los extremos y desde los extremos, si se ha definido, por ejemplo, que este ataque de Hamás, este último ataque de Hamás, se parece a el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? El resultado es que había que eliminar de la faz de la tierra a Al-Qaeda, y Osama Bin Laden era el enemigo número uno. Si se mantiene esa analogía, ¿cuán lejos estamos de una solución de esa naturaleza? Sí, yo creo que tienen el propósito, o por lo menos yo diría que Israel, después de haber sido sorprendido, requiere de una victoria no solo políticamente interna, sino también internacional, porque la población lo está reclamando. ¿Cuál es la solución? Negociar. ¿Se puede negociar con alguien que no está dispuesto a hacerlo? Complicado. Entonces, al estilo de lo que sucedió, y eso es una buena comparación, no de guerra entre países como decíamos, sino que con este tipo de movimientos y extremismo, es quien destruye al otro primero. Pero destruir en Gaza no es lo mismo que perseguir, como se hizo finalmente y se atacó a Osama Bin Laden y se lo logró encontrar, demoró 10 años, sí. Lo sabemos. Pero en esta vez, cuando están mezclados en la población, cuando la usan a la población como lugar para refugio y cuando tienen rehenes en su poder, ¿cómo se identifica el palestino de Hamás del palestino que no pertenece a Hamás? Y que está en la causa o no está en la causa, y que además trabaja en Israel, que es una situación que se produce mucho, muy difícil. Entonces, estos bombardeos que hay horribles con los resultados que conocemos, es una forma extrema de buscar la solución, pero que crean más problemas. Porque en este momento, en definitiva, lo que tenemos son dos posturas irreconciliables que se han alejado mucho más por esto que ha ocurrido. Por parte de Israel, no se puede negar de que hay un espíritu de venganza, de revancha. Y por el lado, del otro lado, hay furia que se ha acumulado, ira, situación más grave cada día. Entonces crea más odio contra el atacante, para ellos, que es Israel. Caramba, las posiciones están en un punto tremendamente extremo. Que vamos a estar, claro, todo el mundo ahí pendiente de lo que va a suceder. Todo indica que no va a ser de rápida ni de fácil resolución. Profesor, muchísimas gracias. Muchos mensajes de los auditores que le agradecen la explicación. Voy a leer solo uno. Que envidia Biobío. Los alumnos de este profesor, hasta yo entendí todo lo que dijo. Lo felicito por el invitado. Es Samuel Fernández, analista internacional, ex embajador académico de la Universidad Central. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los buenos comentarios. Es lo que uno trata de explicar, lo que resulta muy difícil de explicar, y hasta yo mismo no logro algunas cosas explicarlas. Muy gentiles y gracias nuevamente. Muy buenos días, profesor. Buenos días.